María Sanperal, soy alumna de segundo bachillerato de Historia del Arte y voy a realizar mi trabajo acerca de esta obra en cuestión que se titula Judith y su doncella decapitando Holofernes. Se pintó en 1613 por Artemisia Gentileschi, de la que hablaremos posteriormente, y se encuentra en el museo en la Galería de los Uffizi en Florencia, y es una obra que podemos encuadrar en el barroco italiano. ¿Por qué es importante esta obra? Porque la pintó otros autores que representaron el tema, la importancia del tema dentro del barroco. Son algunas de las preguntas que vamos a contestar a través de nuestra presentación. Artemisia Gentileschi. ¿Quién era Artemisia Gentileschi? ¿Por qué es importante? ¿Por qué esta obra es su obra más reconocida? Artemisia Gentileschi es la primera pintora de la historia del arte que nació en el pleno barroco italiano, en Roma. Fue discípula de su padre, Orazio Gentileschi, que a su vez era discípulo de Caravaggio. Por eso veremos un fuerte tenebrismo dentro de su obra y alusiones referentes a la obra de Caravaggio. Es importante destacar que tiene otra versión de la misma temática que desarrollaremos posteriormente, que es esta que se encuentra en el Museo de Capodimonte de Nápoles, debido a que Artemisia Gentileschi nació en Roma, desarrolló su obra artística principalmente en Florencia, aunque realizaría una visita a Venecia que acentuaría mucho los matices de nuestra autora, pero terminó sus días en Nápoles. Está una estancia en Inglaterra, pero termina sus días en Nápoles, donde funda el primer taller como mujer artista de la historia del arte. Por eso muchas de sus obras se encuentran en los museos de Nápoles. Características a nivel estilístico de Artemisia Gentileschi: el tenebrismo de Caravaggio, el realismo, el tratamiento de los tejidos, que es una influencia de su padre Orazio Gentileschi. Pero la característica más sublime y por la que elige este tema es que resalta a mujeres como protagonistas de su obra. Mujeres con anatomías poderosas, mujeres hercúleas, y normalmente ella se suele autorretratar, como en el caso que tenemos aquí, que es su autorretrato que se encuentra ahora mismo en la National Gallery. Artemisia utiliza escenas del Antiguo Testamento, que era una característica muy del barroco, o de historia antigua de mujeres. Le da otro punto de vista donde sitúa a la mujer como protagonista, no como una mujer dulce, le da cierta fuerza y además lo hace con un tratamiento más veraz del desnudo femenino, del que ella era conocedora. Una de las evidencias de todas estas características es esta obra de Lucrecia, que se encuentra en la Galería de los Uffizi, donde podemos ver el telón, que es característico de Caravaggio para plasmar la teatralidad, aunque Artemisia se centra más en el movimiento, ya tocando un poco por lo que serán las influencias posteriores. Vemos el tenebrismo de Caravaggio, el tratamiento de los tejidos y la figura de Lucrecia con un fuerte movimiento, resaltando la historia de esta mujer que había sido despreciada a lo largo de toda la historia. El cuadro en cuestión, Judith y su doncella Adra decapitando Holofernes, es una historia que se recoge en el libro de Judith en el Antiguo Testamento dentro de la Biblia, porque fue incluida por San Jerónimo, pero no será incluida ni por los protestantes ni por los judíos. Cuenta la historia de Judith, que era una joven viuda del pueblo de Israel, de la que nada malo se conocía, que deja el luto para adentrarse en el campamento militar de los asirios, cuyo general era Holofernes, que es este hombre que vemos representado aquí. Judith se siente amenazada, al igual que el pueblo de Israel, por los asirios, porque querían conquistar Betunia, que era de esa forma conquistar a ese pueblo de Israel, esa tribu, para que rezaran al dios Nabucodonosor. Entonces Judith se introduce como una traidora junto con su doncella en el campamento enemigo, coge al general, que es Holofernes, lo seduce, lo emborracha y junto con su doncella lo decapita. Regresa al pueblo de Israel, está dada como una heroína, y los asirios, al encontrarse el cuerpo de Holofernes sin cabeza, salen corriendo por pánico. Es un tema muy utilizado en el barroco por los fanáticos de la religión, porque tenemos que recordar que en pleno barroco estaba la Contrarreforma. Entonces Judith se utiliza como una heroína frente a la herejía en el Antiguo Testamento, y se utiliza de la Contrarreforma como el triunfo del bien sobre el mal del catolicismo frente al protestantismo de Calvino, Lutero, que estaba surgiendo en el norte de Europa en esa época.
Es atraído también por los autores del barroco por la violencia que ejerce, que permite captar la teatralidad y el movimiento de lo que estaban obsesionados, y también por la sensualidad de una mujer que está como seduciendo a los Fernes. En esta obra pues podemos destacar a nivel estilístico el tenebrismo de Caravaggio, que es la forma de iluminar de forma clara y directa con una luz dorada, como si de un foco exterior se saliera la luz, una parte de la obra dejando el resto en penumbra. Artemisia hace un tratamiento del tenebrismo muy importante porque permite dejar la mitad del rostro tanto de la doncella Adra como de Artemisia en penumbra para acentuar así la sensación de expresividad que tienen ambos rostros. Son dos mujeres con anatomías fuertes que lucen vestimenta de la época del barroco y con colores vivos. Es importante ver que el tratamiento de los tejidos, la realidad con la que presa la sangre Artemisia, que el tratamiento de los metales es más decadente y también que deja la cabeza de los Fernes, a la que otros autores como Caravaggio sitúan en este importante, ya casi a punto de morir, aunque ejerce fuerza con la doncella, pero casi en penumbra, porque no le quiere dar tanta importancia a ellos, sino que lo que quiere dar importancia es a la acción en sí del forcejeo entre ambas mujeres y Holofernes. Es donde Artemisia capta la totalidad de la obra. A modo de curiosidad es importante hablar de que esta obra fue atribuida a Caravaggio hasta el siglo XX, que las feministas se dan cuenta de la figura de Artemisia y de la importancia de esta obra dentro de su vida, porque Artemisia como mujer es reconocida más por su vida que por su obra artística, por desgracia, porque esta obra la pinta en 1613. Artemisia es violada por un otro discípulo de Caravaggio, Agostino Tassi, en 1612, e iniciará un proceso judicial con el juzgado de violencia que sería actualmente de Roma, que no era conocido entonces así, junto a su familia, que consigue ganar. Bueno, lo importante es destacar a una mujer que supera la violación. Esta obra la pinta en pleno proceso, entonces fue utilizado por los feministas y por los críticos para decir que, bueno, pues que era una forma de expresar su animadversión a los hombres, que el rostro de Holofernes es el rostro de Agostino Tassi, que ya está autorretratada en Judith, es una forma de vencer contra su agresor. Puede ser, la verdad, que una obra con cierta violencia, pero esa violencia no se suele repetir en las diferentes obras de Artemisia, así que, bueno, podríamos destacar que es esta obra y que tiene una gran violencia, es cierto. Comparándola con la obra de Caravaggio, a la izquierda encontramos la de Artemisia, a la derecha de Caravaggio. ¿Qué podemos diferenciar claramente en cuanto a estos dos autores del barroco? Pues bien, ¿cómo capta Caravaggio la teatralidad? Con el telón, que es una característica que en Caravaggio vamos a ver muchísimo. ¿Cómo lo hace Artemisia? Haciendo el punto de foco de la luz en la acción. ¿Cómo incide la luz en Artemisia de una forma diagonal para iluminar, como ya digo, la mitad de los rostros y centrar casi toda la luz en la acción? ¿Cómo lo hace Caravaggio? Incide para iluminar la protagonista de la obra, que es Judith. Dejando también, que esto yo creo que Artemisia intentó repetirlo, es dejando el rostro de Holofernes en medio penumbra. Holofernes ahí todavía está consciente, no está aún decapitado y está como expresando un grito de dolor y de auxilio. Entonces ese juego de luces y sombras acentúa como la expresividad. También vemos que Caravaggio representa a Holofernes con un cuerpo más hercúleo de lo que lo hace Artemisia. La composición triangular es un tema que sobre todo vemos en el Renacimiento, pero que también repiten algunos autores del barroco, y que Artemisia pues como que lo acentúa muchísimo más, y Caravaggio no hace un triángulo perfecto ni una composición triangulada. La obra de Caravaggio. Aparte de las diferencias que hemos visto, es importante hablar de una característica de Caravaggio muy importante, que es que toma modelos vulgares para retratar a figuras muy importantes de la religión, como en este caso Judith. Judith está representada por Lena, que es una prostituta que frecuentaba la Piazza Navona y que incluso fue amante de Caravaggio. También tenemos que ver la postura de Judith es muy diferente a la de Artemisia, porque es como que está en la lejanía, como que no quiere ejercer la acción, como que siente repugnancia.
para crear así pues esa aura de paz que tiene el catolicismo frente a lo que hace Holofernes, que es una figura como súper desgarrada, que sería el protestantismo. Para dar como más prestigio también a su calidad y a su pintura, lo que hace Caravaggio es representar a a la doncella con un rostro de vieja y a Judith como mucho más joven. ¿Por qué? Porque así puede hacer una diferencia entre los rostros de pellejo de una anciana frente al rostro aterciopelado de la protagonista. Esta obra se pinta en 1599 y destaca mucho en la época por su excesivo realismo, cuando vemos que la de Artemisia es totalmente mucho más realista. El rostro de Holofernes está inspirado en uno de los rostros que era normal en la Roma del siglo XVII, era un caos, entonces era normal que hubiese cabeza decapitada en el puente de Sant'Angelo. Entonces se dice que Caravaggio pues, se inspiró en una de estas cabezas para realizar la cabeza de Holofernes. Vemos que el tratamiento del metal es mucho más importante en Caravaggio, que la sangre pues, no la representa tan realista y que el tratamiento de los tejidos es como menos definido, pero sin embargo el dibujo en Caravaggio, como vemos en la mano, es mucho más preciso que en el caso de Artemisia, que ya tiene un poco de influencia de la escuela veneciana. Michelangelo Messiri da Caravaggio es pues, el pintor más importante del barroco, si hablásemos a nivel artístico, de Italia, o sea, creador del tenebrismo, creador del naturalismo, como podemos ver en esta obra, que es la Evocación de San Mateo, que es una obra donde se ve clarísimamente el tenebrismo, ilumina pues, la figura de San Mateo, que es la más importante, a través de una ventana y dejando la misma figura de Cristo totalmente en penumbra. Y esta obra, que es la muerte de la Virgen, que yo creo que es la que más se asemeja en característica a la de Judith junto a Holofernes, por la presencia del telón y porque el rostro, el modelo que toma para representar a la Virgen también es una prostituta, como en el caso de Judith. Otra obra de la misma temática que podemos observar, pues por un lado tenemos aquí a la izquierda de Botticelli durante el Renacimiento, con un dibujo más preciso y vestido a la usanza de la época, donde está Judith, pues su doncella y el rostro de Holofernes. Aquí tenemos otra obra de Caravaggio, vemos el telón, el rostro anciano de la doncella, el gesto de Holofernes que todavía no ha fallecido, Judith mirando al espectador y el tratamiento pues también de los metales. Esta obra es controvertida también porque fue encontrada en 2014 en un altillo, creo, de un apartamento de Toulouse y fue una obra que llamó mucho la atención. Luego aquí tenemos otra representación de la misma temática de Artemisia, aunque ya posterior a la acción, y una representación de Judith por Rubens, que ya es en el barroco flamenco. Esta obra que tenemos a la izquierda es de Cristofano Ayoris y la quiero destacar porque se utiliza para diferenciar entre Artemisia, que al igual que Cristofano hace una mujer, a Judith, portada de ropa muy vistosa dentro del barroco italiano, y a diferencia de Caravaggio, que como toma de modelo a una prostituta lo hace con una figura de doncella. Y a la izquierda tenemos pues, de Miguel Ángel, que es para hacer alusión a que durante el Renacimiento pues, también se representó la misma temática. Y estas son dos obras que realiza Artemisia Gentileschi, la de la derecha anterior a la obra en cuestión y la de la izquierda posterior a Judith decapitando a Holofernes. Son la misma temática, pero antes y después. Vemos claramente cómo antes de esta obra hay muchísima más influencia del tenebrismo, porque utiliza la luz de esa vela, porque hay un telón, porque hay un dibujo más preciso, y cómo ya en 1615, en la obra de la izquierda, ya ha visitado Venecia y ya tiene una pincelada muchísimo más suelta y unos colores más vivos. Y bueno, espero que haya gustado, que hayáis conocido más a esta autora, a esta temática que para mí era desconocida y que me ha gustado mucho ver cómo a lo largo de la historia ha habido mujeres que han destacado, aunque nos lo hayan querido tapar, y bueno, pues espero que hayáis disfrutado lo máximo posible.